sesión tenemos la participación de la ingeniera Diana Realpe. Ella es ingeniera química, es magíster en seguridad industrial y salud ocupacional y actualmente es maestrante en un MBA. Tiene una especialización en gestión de la minería y medio ambiente, profesional certificada en Certified Fire Protection Specialist de la National Fire Protection Association. Cuenta con más de 20 años de experiencia en planificación estratégica, calidad, seguridad y ambiente que ha brindado soluciones y mejoras en procesos operativos de organizaciones, tanto públicas como privadas. Ha asesorado y capacitado a equipos multidisciplinarios en la implementación de políticas y procedimientos relacionados con la calidad, seguridad y ambiente. También es asesora de la Gerencia General de la Empresa Metropolitana de la Gestión de Residuos Sólidos de Quito, especialista de prevención y seguridad contra incendios del Cuerpo de Bomberos de Quito, coordinadora de seguridad industrial de la Cervecería Nacional, jefe de seguridad industrial y medio ambiente de Encador S.A., así como jefe de calidad y laboratorios de la misma empresa. Adicionalmente, se ha desempeñado como docente en algunas universidades del país. Entonces, para lo cual vamos a dar, obviamente, la calurosa bienvenida a la ingeniera. Muchas gracias, Alex. Muy buenas noches. Voy a proceder a compartir la pantalla. Alex, ayúdeme, por favor, está deshabilitado para que pueda compartirles la presentación. Sí, ya está como funcionando. Ahí me ayuda. Gracias. Por favor, me indican si es que se ve la pantalla. Perfecto, ahí se ve muy bien, ingeniero. Adelante, por Listo. favor. Muy buenas noches, muchas gracias por unirse a esta sesión. Mi nombre es Diana Realpe y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre protección contra incendios. ¿Cuál es el propósito de esta charla? Es que tengamos una visión integral del tema de la seguridad contra incendios. Para esto vamos a empezar pensando en nuestra mente. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de protección contra incendios? Yo estoy segura que lo primero que viene a la mente va a ser un extintor. Otra cosa que se nos va a venir a la mente cuando hablamos de este tema son los bomberos. Muy probablemente también estemos pensando en el tema de lo que son las mangueras de agua contra incendios. Y esta es una parte de la protección contra incendios, es como la parte más visible, pero también podríamos pensar en otras cosas, como por ejemplo en esta señal que se ve aquí. ¿Qué es lo que nos indica? Nos indica una señal de evacuación. Nos preguntamos, ¿tendrá algo que ver la parte de evacuación con el tema de protección contra incendios? Y podría ser. ¿Por qué podría tener relación? ¿Cuándo puede tener relación la evacuación respecto a la protección de incendios? Porque resulta que en protección contra incendios hay varios objetivos que se tienen que cumplir. El primero de estos objetivos es la protección de la vida. Es un objetivo que todo sistema de seguridad contra incendios tiene que cumplir. Es sine qua non, es obligatorio. Se produce el incendio, un incendio es una situación que puede acarrear muchas pérdidas, muchos daños humanos. Entonces es obligación la protección de la vida, legalmente, en toda condición. Entonces el primer objetivo va a ser la protección de la vida, pero pueden haber más objetivos. El segundo objetivo de la seguridad contra incendios es la protección de la propiedad. Si el primer objetivo, la protección de la vida, es común a toda actividad económica, el segundo, la protección de la propiedad, ya no necesariamente. ¿Por qué? Al cuerpo de bomberos le interesa salvar vidas y un poquito proteger bienes. A la empresa le puede interesar proteger bienes. Ahí viene protección de la propiedad. Esto también le interesa a las aseguradoras. Podríamos tener un tercer objetivo.
El tercer objetivo de la seguridad contra incendios es la continuidad de las operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Garantizar que la operatividad se mantenga. Pero podrían haber más objetivos. Un objetivo podría ser la protección ambiental. Pensemos, por ejemplo, en una reserva ecológica y que se presente un incendio forestal. Estamos protegiendo algo que es invaluable. Es invaluable la vida, es invaluable el ambiente, pero también podría haber otro objetivo, que es la protección del patrimonio histórico. Pensemos, ¿qué pasa si se nos quema una de las iglesias del centro histórico? Nuevamente, es invaluable. Entonces, lo primero que hay que tener claro, hay objetivos de seguridad contra incendios. Estos objetivos van a ser específicos. No en todos los casos nos van a aplicar todos. Sin embargo, el de la protección a la vida sí aplica a todo tipo de ocupación. Luego, veamos un poquito más a detalle cada uno de estos objetivos. Cuando hablamos de protección a la vida, tenemos que considerar que si se presenta un incendio, la gente tiene que ser resguardada. Quiere decir que tiene que poder salir. ¿Dónde es crítico esto? Crítico. En donde tenemos actividades de reunión pública. En una discoteca, por ejemplo. En una discoteca nos va a interesar sacar a la gente. Ahí no nos va a interesar mucho la propiedad, la continuidad de las operaciones. Nos va a interesar que la gente salga. Entonces, hay ocupaciones que son más críticas, donde lo que más nos va a interesar, nuestro objetivo principal es la protección de la vida, que en las otras ocupaciones también, pero pueden haber más objetivos unidos. Para considerar este tema de la protección a la vida, primero tenemos que considerar qué tipo de ocupantes tenemos en nuestra actividad, cuáles son sus capacidades físicas y sus capacidades mentales. Imaginemos, por ejemplo, un hospital. En un hospital va a haber gente que simplemente no se va a poder movilizar. Entonces, ¿cómo hacemos para proteger a esas personas? ¿Qué además debemos considerar? ¿Cuál es el campo de actividades y su localización durante las 24 horas? No es lo mismo resguardar la vida de la gente a las 10 de la mañana, cuando de pronto están todos los turnos, todas las personas, la persona de seguridad está ahí. Cuando es en la noche, y en la noche a lo mejor está el guardia y unas 4 personas del turno de la noche. Y en la noche no tenemos iluminación. Son condiciones diferentes. ¿Qué debemos considerar? ¿Cuál es la palabra clave cuando hablamos de protección a la vida? Las salidas. ¿Por dónde va a salir la gente? Y aquí está el número de salidas. ¿Cuántas salidas debemos tener? El número mágico es 2. Incluso en nuestras casas, siempre nos recomiendan tenga 2. Tenga la puerta y la ventana, al menos. En el tema de ocupaciones, en el tema de industrias, deben ser 2. Habrá situaciones cuando tengo menos de 50 personas en las que podría tener una sola salida, pero también hay que considerar la distancia a la salida. Quiere decir que tiene que haber un recorrido máximo, porque no voy a imaginarme yo que voy a estar a 300 metros para salir. Imaginen ustedes ahora que se va a inaugurar el metro y que tengamos que evacuar y que para caminar, para salir necesitamos caminar 1 kilómetro. Entonces, como que algo no va a estar bien. En el caso de las ocupaciones, una distancia, según norma, es de 30 metros, 45 metros o hasta 60 metros. Eso va a depender del número de personas que están dentro de la instalación y también de si la ocupación tiene rociadores. Ahí se va a incrementar el número de metros, la distancia que se puede recorrer. Hay que considerar también el tema de accesibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos garantizar que las salidas estén disponibles. Primero, que se vean una señalización clara, pero también uno pueda salir y no esté tapado y no pueda salir por la salida por la que se supone que las personas deben evacuar.
Otra cosa también importante es el tema de la exposición al riesgo. Yo les hago una pregunta. Si nosotros estamos en una sala de máquinas, en una casa de fuerza donde normalmente tenemos calderos, tenemos compresores, donde no debería estar ubicada la oficina de la casa de fuerza, donde se encuentran los operadores. No debería estar precisamente frente a donde está el caldero, frente a donde hay el riesgo, porque entonces la persona primero va a ser eh, afectada y segundo, no va a poder salir. Finalmente, otro aspecto muy importante cuando hablamos de seguridad contra incendios es la seguridad del personal que combate el incendio. ¿Qué pasa? Normalmente en las empresas armamos nuestras brigadas contra incendios. En las brigadas contra incendios hay que considerar dos cosas. La primera, las personas deben ser voluntarias. Es un tema de actitud. Quiero participar. La segunda es un tema de actitud. Tienen que estar en buen estado físico, tienen que ser capaces. Hay que brindarles el equipamiento correcto para que puedan hacer ese trabajo, porque no debemos, como debemos garantizar la seguridad de estas personas, entonces no podemos permitir que una de estas personas sufra un accidente, porque acuérdense, lo primero es la protección a la vida. A veces decimos, sí, la brigada, ¿para qué está? ¿Está para proteger la vida, para garantizar la evacuación de las personas o está para combatir el incendio y es para proteger la propiedad? Entonces, el primer objetivo que está sobre todos los demás es la protección a la vida. Vamos al siguiente objetivo, la protección de la propiedad. Entonces, nosotros tenemos nuestra empresa y en nuestra empresa tenemos que definir cuáles son los elementos de alto valor a los que queremos proteger. Entonces, aquí un poco salimos de este concepto a veces malentendido de que hay que proteger todo. Hay que proteger todo, sí, a lo mejor. A lo mejor tenemos que definir, y por eso son objetivos, qué son los elementos más valiosos. En el caso de las empresas, podríamos tener cierta maquinaria o toda la maquinaria. Ahora es muy importante todo lo que tenemos en aspectos informáticos, tema de servidores, documentación, archivos, los mismos equipos computacionales o también la mercadería o el producto ya terminado. ¿De qué tenemos que protegerle? Tenemos que protegerle del fuego, pero también tenemos que protegerle de otros efectos, como por ejemplo el humo, el calor y el agua, porque todos estos efectos, todos estos aspectos van a dañar el producto. O sea, eso también hay que tomarlo en cuenta. No solamente el fuego, el humo también daña las mercaderías. Por ejemplo, hace unos 3 años hubo un incendio muy grande en unos edificios en Nueva York y una persona ecuatoriana que vivía ahí me escribió y me preguntaba, verá, en el incendio este de los departamentos se quemaron bastantes departamentos, pero en mi departamento específicamente no se quemó, pero le entró el humo. Yo quiero saber si, y está todo lleno de humo, si todas las cosas que yo tengo puedo seguir ocupando o si debo descartarlas. Y dijo, y específicamente lo que me preguntó fue respecto a unos medicamentos que tenía. Quería saber si los medicamentos se podían mantener o no. Y lamentablemente con esas cantidades de humo que tuvo el sector, pese a que no se quemó, los medicamentos ya quedaron inutilizados. Entonces, son aspectos que hay que considerar respecto a la propiedad. Vamos ahora a lo que es la continuidad de la operación. En la foto de la derecha podemos ver un incendio reciente aquí en la ciudad de Quito, en una empresa. Quiero que se fijen en las condiciones en las que se encuentra cómo quedó este local. Entonces, continuidad de la operación quiere decir definir cuál es el periodo de interrupción tolerable. ¿Tolerable para qué? Tolerable hasta que nuestras ganancias, nuestros ingresos nos puedan mantener
Es decir, la continuidad de la operación tiene que garantizar que lo más pronto posible podamos recuperarnos y retomar las operaciones. Y para esto, ¿qué es lo importante? Lo importante es definir cuáles son las áreas sensibles de la operación. Entonces, tengo que concentrarme. Esta maquinaria, este sector, esta no puede parar. Lo demás podría parar. Entonces, me concentro en mi objetivo de seguridad contra incendios específicamente en esta área sensible. Hablemos ahora de los dos últimos objetivos que no se van a aplicar en todos los casos, pero que también podrían ser, en casos muy particulares, objetivos específicos. Acá tenemos un incendio en una refinería en los Estados Unidos. Quiero que vean la cantidad de humo que tenemos aquí, ese humo negro, y si ustedes se fijan más hacia lo lejos, podemos encontrar un montón de residencias. Este humo le va a afectar a las personas. Entonces ahí hay que considerar el objetivo de la protección ambiental. Sí, entonces sí, podemos pagar, pero ¿qué hacemos con todo ese humo? Eso tiene que estar considerado como un objetivo de seguridad. Y finalmente, este es un incendio también muy famoso de la Catedral de Notre Dame. Estamos hablando de cómo se protege el patrimonio histórico. Esto mismo va a ser específico para el caso de museos o, como yo les contaba, reliquias como las que tenemos en el centro histórico. Entonces, hasta aquí podemos concentrarnos que necesitamos una estrategia de diseño de seguridad contra incendios que contemple los objetivos específicos, ¿no es cierto? Y tiene que ser definida por la empresa y tiene que ser específica. Aquí quiero recalcar una cosa, que hay que estar claros. La seguridad contra incendios no es una camiseta unisex y toda talla. Es específica para mis necesidades. ¿Quién define las necesidades? La empresa. ¿En función de qué? En función de los objetivos de los que hemos hablado hace un momento. Para poder ver, una vez que ya tenemos estos objetivos claros, por dónde nos vamos a ir en nuestra estrategia de seguridad contra incendios, tenemos este árbol de decisión de la protección contra incendios que está en la norma NFPA 550. La NFPA es la National Fire Protection Association, la Asociación Norteamericana de Protección contra Incendios, y es realmente la autoridad mundial en protección contra incendios. Entonces, en esta norma, ¿qué nos recomienda? ¿Qué nos recomienda la NFPA 550? Nos dice, usted tiene los objetivos de seguridad contra incendios y a partir de estos objetivos, usted puede irse por dos lados. Usted puede prevenir la ignición, es decir, prevenir el incendio, o usted puede controlar el impacto del fuego una vez que se ha producido el incendio. Entonces, si al inicio de la charla pensábamos en qué se nos viene a la mente con seguridad contra incendios y se nos viene a la mente el extintor, los bomberos, las mangueras, pues esa es la parte de protección una vez que el incendio se da. Pero hay otra rama que es muy importante y que es la de la prevención, la prevención. Y aquí tenemos varias estrategias. Si vamos a prevenir la ignición, y recuerden ustedes el famoso triangulito del cómo se produce el fuego y lo que tenemos es calor, el combustible y el oxígeno. El oxígeno siempre está presente. Nos queda el calor y el combustible. ¿Y cuáles son las opciones? Pues controlar las fuentes de calor, por un lado, controlar el combustible o controlar la interacción entre los dos. Por otro lado, tenemos la otra vía, que es controlar el impacto del fuego. Cuando controlamos el impacto del fuego hay dos opciones, que controlemos el fuego en sí mismo o que controlemos los materiales expuestos. Y en esta parte lo que vamos a tener es toda la parte esta de la protección contra incendios que normalmente conocemos que los sprinklers, los extintores, sistemas de detección y alarma, etc. Vámonos ahora a la parte de la prevención de la ignición. Permítame un segundito nada más. Muevo esto un poquito. Ya, en la prevención de la ignición tenemos primero las fuentes de calor, lo que hablábamos hace un momentito. ¿Cuáles son las posibles fuentes de calor? Los equipos fijos, equipos portátiles, sopletes, fumar, explosivos,
y rayos. Todas estas son posibles fuentes de calor en las que tenemos que hacer un control. Les voy a contar una cosa que pasó en una empresa hace algunos años, que puede parecer gracioso, porque pues, dirán, ¿por qué pone explosivos? Pero el fin de año armaron su muñeco de Navidad, perdón, su muñeco de año viejo. Y en el muñeco pusieron los típicos voladores. Y entonces apagaron, prendieron eso, los voladores salieron volando, perdón la redundancia, y cayeron sobre un tanque. ¿A qué temperatura estarían esos voladores? ¿Qué pasó con ese tanque? Y se generó un incendio. O sea, es increíble. Esa es una fuente de calor que no fue controlada. Tenemos también el tema del combustible. Y normalmente en combustible siempre pensamos que la gasolina, que el diésel, que la madera. Está todo el tema de los contenidos, todo lo que puede quemarse. Todo lo que puede quemarse, es todo lo que está dentro de la instalación, ¿sí? Los materiales de construcción también de los que está hecha la estructura. Hay que considerar también combustible, la basura, pelusa y el mismo polvo combustible y también los acabados interiores. Pensemos, por ejemplo, en las cortinas, en ciertos pisos de alfombra, etcétera. Todo eso forma parte del combustible. Por otro lado está la interacción entre la fuente de calor y el combustible. Aquí tenemos una causa, los incendios premeditados. La otra causa, fallas mecánicas o fallas eléctricas y también malos usos de las fuentes de calor. Y también hay otro aspecto que es muy importante para prevenir la ignición y es todo lo que tiene que ver con el aspecto humano. El aspecto de limpieza, seguridad, la educación de los ocupantes, el control de los combustibles y el control de las fuentes de calor como procedimientos que dependen de las personas. Entonces aquí vamos viendo ya algunas cosas. Primero, la seguridad contra incendios va más allá del tema de la protección contra incendios. Segundo, es muy importante el aspecto humano. No se olviden, la protección contra incendios es específica y va a depender de los objetivos de seguridad que como empresa yo me haya planteado. Ahora está la otra línea, que es la del control del impacto del fuego. Y entonces aquí ya se produjo el incendio y entonces nos vamos a ir o para el un lado o para el otro lado. Control del incendio. En el control del incendio podemos controlar el proceso de combustión, extinguir el incendio o controlar mediante la misma construcción. Y en cuanto a controlar los elementos expuestos, tenemos dos opciones: limitar la cantidad de elementos expuestos y proteger a los elementos expuestos. Entonces, si nos vamos al lado izquierdo, control del incendio, tenemos la extinción del incendio, es lo que todos conocemos. Se presenta el incendio y ahora, ¿cómo le controlo? ¿Cómo le apago? Normalmente con los sistemas hídricos. Normalmente también podemos usar agentes limpios. Controlar el proceso de combustión, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo podría limitar, reducir en ese momento el combustible o, por otro lado, mantener una quema controlada. ¿Cuándo tenemos esto? Pensemos, por ejemplo, en un incendio poco probable, más probable una explosión, pero pensemos en un incendio de una bombona de GLP. Lo primero, lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal sería poder cerrar el combustible, ¿verdad? Que se cierre y que se apague. A veces no se puede, a veces no se recomienda. ¿Qué se hace en ese momento? Se enfrían los alrededores y se mantiene la quema controlada. ¿Qué quiere decir? Se enfría y se deja que el combustible siga quemándose. Porque de la otra manera, si yo le apago de una, pero no he cerrado el gas va a seguir saliendo, voy a tener una fuga y voy a tener una atmósfera explosiva y puedo tener una explosión. Entonces, esa es otra forma de controlar el incendio. Y podemos también controlar el incendio mediante la construcción. Entonces, para esto hablamos de lo que es la compartimentación. De eso vamos a retomar un poquito más adelante. En cuanto al control de los elementos expuestos, podemos limitar la cantidad de elementos expuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener secciones separadas en las que yo ya predetermino. Esto se va a quemar y se va a quemar hasta aquí.
pero de aquí no se va a pasar a esta otra parte. Esa es una forma de limitar la cantidad de elemento expuesto. Por otro lado, proteger los elementos expuestos. Y aquí cuando hablamos de proteger, no solamente hablamos de proteger una propiedad, también podemos proteger la vida humana. Entonces vamos a garantizar que salga. Pero para salir, podría salir por una salida que esté compartimentada. Entonces estoy protegiendo el elemento expuesto. Es lo que les contaba también en el caso, por ejemplo, de un hospital en el que yo no puedo mover a las personas. No puedo mover a las personas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que proteger. ¿Cómo protejo esto? Mediante compartimentación en sectores en los que la persona está en un área de refugio segura. Entonces son diversas posibilidades. Ahora recuerden que es aquí lo interesante. Yo me puedo ir por una línea o me puedo ir por la otra línea. En un mundo mágico, hago solamente prevención. Y sí me funciona así. Pero lo que pasa es que no hay ese mundo mágico. Y entonces también debo hacer protección. Normalmente debo hacer las dos. ¿Cuánto es lo que, en función del objetivo, la empresa debe determinar? Nuevamente, como les digo, no es una receta de cocina, depende de los objetivos a los que quiera llegar. Vamos a ver otra manera de establecer nuestra estrategia de incendios. Acá lo que tenemos son las 7 capas de la seguridad contra incendios. Esto es es una guía de seguridad de la Unión Europea. Aquí, en esta guía, ¿qué nos dice? ¿Cómo plantear su estrategia? Primero, la prevención, ¿verdad? La primera capa. Hagamos prevención. La segunda, si ya se produce, hay que hacer detección, pero hay que hacer una detección temprana, hay que hacer una detección rápida, una detección que permita tomar acciones. Luego de la detección que viene la supresión temprana, Y yo quiero que vean aquí, la imagen que tenemos es de un sprinkler, ¿sí? Que es un medio de supresión automático, que no va a depender del ser humano. Es una supresión inmediata, que funciona en base de qué? En base de la detección previa. Otra forma de supresión temprana sería el uso de un extintor. Pero ahí hay que tener claro que el extintor va a funcionar para fuegos incipientes. Luego de eso, cuando ya sale de control, el extintor ya no va a cumplir una función. ¿Cuál es la siguiente capa? Hay que evacuar a las personas, ¿verdad? Luego, si no se puede evacuar o incluso la siguiente capa es la compartimentación, de lo que hablábamos hace un momento. Tenemos también el tema, siguiente capa, la seguridad estructural, y la última capa, como ustedes pueden ver, es la parte de la lucha contra incendios de los bomberos. Entonces, la protección contra incendios tiene que ir en ese orden. No como a veces pensamos, pues vamos y tenemos a los bomberos. Esa es como la última capa. Hablemos un poquito en este momento de las dos cosas que estaban en estas capas, la compartimentación y la seguridad estructural. ¿Qué es básicamente la compartimentación? Lo que nosotros hacemos en la compartimentación, tenemos un espacio, en este espacio cerramos y lo que hacemos es evitar que el fuego tenga contacto con las personas, tenga contacto con otros ambientes. A eso se refiere. Compartimentar es hacer compartimentos, hacer espacios. Sino como ustedes pueden ver en las imágenes inferiores, ahí hay 2 agujeros y por esos agujeros el fuego sigue trasladándose, sigue propagándose. Cuando en cambio hablamos de seguridad estructural, que pueden ver la foto del lado izquierdo, ¿de qué se trata esto? Se trata de que en el caso de que se produzca el incendio, nuestra estructura se mantenga en una condición que no permita el colapso, porque es otra cosa que también se ve bastante. Los materiales no soportan y el edificio se viene abajo. Entonces son las diferentes estrategias dentro de la seguridad contra incendios. Ahora, el tema de que las cosas pueden fallar, ¿no es cierto? Pueden fallar. La famosa ley de Murphy, si algo puede ir mal, pues va a ir mal. Entonces vamos a ver ahora el tema de por qué podrían fallar. Entonces, en el tema de prevención y en el tema específico de las industrias,
La principal causa de incendios son las instalaciones eléctricas. Veamos, por ejemplo, en esta fotografía. Muy alto porcentaje de los incendios inician por cables en mal estado. Aquí tenemos un cable cuyo recubrimiento está dañado. Esto pudo haberse provocado, o sea, porque hubo un roedor que se comió, que es igual en las industrias, es súper común que tengamos este tipo de problemas, o porque en el montaje, en la instalación, durante el mismo trabajo, pues hubo un daño mecánico del cable. Por otro lado, aquí vemos otra foto, aquí ya el material de conducción ya se encuentra expuesto. ¿Qué es lo que puede provocar este tipo de situaciones? Pues un incendio, digamos aquí vemos la bandeja de cables y que el incendio se va a seguir propagando por esta bandeja. O podemos ver esta foto de acá, en la que ustedes se fijan, hay un toma corriente y el incendio se está provocando en los cables que se encuentran adentro. Si ustedes se fijan, este cajetín está totalmente saturado de cables y además las conexiones se encuentran flojas. Entonces, prevención de incendios en industrias, instalaciones eléctricas. En instalaciones eléctricas también podemos encontrar situaciones como las de la fotografía. Fíjense ustedes, la parte de la canaleta está totalmente saturada de cables. Si ustedes se fijan, los breakers no están identificados, en las borneras tampoco hay una identificación, están mezclados cables de potencia con cables de control, cualquier cantidad de cables al lado izquierdo. Entonces, si aquí sucede algún tipo de emergencia, primero no se va a saber ni qué cable es. Y entonces luego tenemos situaciones como las de la derecha. Aquí tenemos una caja de breakers. El incendio muy probablemente se produjo con los cables hacia aguas arriba. En una situación de hasta tuviéramos que apagar el breaker, pues va a ser francamente imposible. Y también tenemos la foto de la derecha. ¿Qué tenemos aquí? Un ventilador. En ese ventilador, si ustedes se fijan, está totalmente lleno de polvo combustible. En el ventilador se genera calor, tenemos polvo y tenemos la receta perfecta para que se inicie el incendio. Ahora, aquí vemos otro ejemplo. Este también es bastante común. Tenemos una sobrecarga de elementos. Pueden ver la cantidad de elementos que están conectados a las regletas, los cables en total desorden, y luego va a estar lo que va a pasar a continuación. También otra causa muy alta de incendios en las industrias son los trabajos en caliente. ¿Qué entendemos por trabajo en caliente? Son todo el tipo de trabajos en los que se va a generar llama, tenemos llama, se va a generar chispa, en una condición no controlada puede alcanzar al combustible que se encuentra al lado y vamos a tener un incendio. Trabajos en caliente, esta foto es bastante extrema. El señor no sé si está usando una moladora y miren los tanques se encuentran hacia el lado izquierdo. Hay que recordar, normalmente los trabajos en caliente toca realizar los temas de soldaduras, de corte, toca realizarlos en la industria, igual en las empresas, en condiciones bastante incómodas. Entonces, en condiciones no conocidas. ¿De qué se trata la prevención de trabajos en caliente? Se trata de tener un permiso de trabajos en caliente en los que una persona revisa, chequea las condiciones en las que se va a hacer esta actividad. ¿Y qué es importante? Es importante que haya un extintor cerca y es importante que haya una pantalla que cubra todas las posibles fuentes de combustión, todos los posibles combustibles que estén junto al trabajo en caliente, junto a la actividad que está haciendo la persona. Por otro lado, si falla la prevención, también podría fallar la protección. ¿Por qué? Veamos en esta imagen. Aquí la NFPA nos está hablando de rociadores, de sprinklers, y nos dice que 6 de 10 incidentes donde los sprinklers no funcionaron fue porque el sistema estaba cerrado. 1 de 14 fallas fue porque habían daños en los componentes del sistema. 1 en 10 fallas fueron debidas a fallas de mantenimiento. Y cuando los sprinklers estuvieron activados, pero fueron inefectivos, simplemente fue porque el agua no alcanzó al fuego en la mitad de los casos.
Entonces, ¿pueden haber fallas en la protección? Sí, porque hay fallas en el suministro de agua. Yo tengo mi super sistema instalado y simplemente la cisterna está vacía. O simplemente cerré la válvula principal y con eso ya no llega agua y ya no hice absolutamente nada. También es bastante común tener los sistemas puestos en manual cuando deben estar en automático o desactivar los sistemas. Esto es sumamente común en los sistemas de detección y alarma. Empieza a dar la alarma en lugar de encontrar qué es lo que está provocando el problema, que nos está dando una falsa alarma, pues la fácil es desactivarle a ese detector o a esa zona que nos está molestando. Por ejemplo, en una fábrica en la que yo trabajaba, había un sistema de detectores en una zona donde habían unos tanques de fermentación y que estaban recubiertos con un material de poliuretano. Entonces, normalmente hacían trabajos de soldadura y empezaba a salir una especie de humo, pero era producto de la soldadura, entonces daba la alarma. Entonces, ¿qué fue lo más sencillo que hicieron? Pues entonces desactivamos los detectores. Cuando eso no es lo correcto, porque entonces, en caso de que se produzca el incendio por otra condición, pues ya no va a servir. ¿Dónde más podemos tener problemas con la protección? Desde el diseño y la instalación. Podemos ver en esta primera foto. Aquí tenemos unos detectores de incendios, detectores. ¿Cuál es el problema? Los detectores, si ustedes se fijan, están colgados como a 1 metro del techo. ¿Cuándo funciona un detector? Cuando le llega el humo y tiene que llegar y concentrarse alrededor. En este caso, el humo va a seguir subiendo y el detector no se va a enterar porque el detector, en este caso, tiene que estar pegado lo más cerca del techo. Entonces aquí, desde el diseño y la instalación, el sistema no va a funcionar. Acá, en esta foto de la derecha, en cambio, tenemos un sistema de sprinklers, de los famosos rociadores, que es el método más efectivo si queremos hacer supresión. Pero ¿cuál es el tema? Los sprinklers, cuando tenemos estos techos a 2 aguas, tienen que colocarse paralelos al techo. Acá no, acá está paralelo al suelo. Cuando está colocado de esta manera va a ser lo mismo que en el caso de los detectores que vimos hace rato. Simplemente el, el humo, el fuego, el calor se va a ir para el techo y el sprinkler no se va a activar. Acá tenemos las típicas bombas contra incendios que se utilizan en los sistemas que pensamos que nos van a funcionar. Si ustedes se fijan un poquito más, aquí esta motobomba es para uso agrícola. No tiene nada que ver con la funcionalidad que debe tener una bomba contra incendios. Entonces puede que funcione, puede que arranque, puede que eche agua, pero no va a garantizar que el incendio pueda ser controlado. Finalmente quiero mostrarles el famoso gabinete de protección contra incendios. Entonces, ¿qué problema tenemos con el gabinete? Cuando ustedes lo ven en un edificio, pues da una imagen de seguridad, parece que estamos protegidos. El tema es que este gabinete es una percepción de seguridad falsa. ¿Por qué? Para que este gabinete funcione, primero, es un elemento manual. Necesitamos que las personas ocupen este gabinete. Quiere decir que una persona tiene que estar entrenada para ocupar este gabinete, que lo primero no es muy fácil, porque un gabinete tiene que dar 100 galones por minuto y tiene que trabajar a 65 PSI. Entonces la persona tiene que estar entrenada. Segundo, deberá estar puesta algún tipo de equipo de protección personal. Tercero, en condiciones de seguridad, en condiciones que haya un incendio, imagínense a qué temperatura va a estar. Entonces, no va a ser muy fácil que la persona así, con la ropa común con la que está trabajando, vaya y apague el incendio. Entonces, en un edificio común, en un edificio de departamentos, un edificio de oficinas, que este tipo de gabinetes funcione, o sea, le vayamos a ocupar, va a ser muy complicado. ¿Dónde podemos ocuparle? Sí, en la industria, con gente que esté entrenada, ubicado en ciertas situaciones y además para controlar ciertos incendios hasta que llegue el cuerpo de bomberos. Pero como les digo, hay que estar entrenado. Entonces no es un sinónimo el gabinete contra incendios de ya estamos protegidos.
Ahora veamos otros casos. Ya no hablamos de instalación, hablamos de operación y mantenimiento. Aquí tenemos la primera. Tenemos un extintor portátil que seguramente está cargado, está muy bien. El tema es que está amarrado. Entonces ya la protección contra incendios ya fue nula. Acá, salida de evacuación, pero está obstaculizada. Un lugar donde tiene que haber un extintor, pero ya no está el extintor. Tenemos aquí un área que debía estar compartimentada, pero simplemente por ahí pasa una tubería, por ahí va a pasar, por ahí mismo se va a propagar el incendio. O en este caso, que pensamos que estamos haciendo compartimentación separando, colocando ese tipo de masillas artesanales que evidentemente no van a protegernos contra un incendio. O cuando hablamos de mantenimiento, los sistemas contra incendios suelen ser los grandes olvidados y entonces nos encontramos con tuberías con este tipo de corrosión que les garantizo no va a pasar la cantidad suficiente de agua en la presión requerida y entonces no sabemos si ese tipo de sistema va a poder ser efectivo en caso de un incendio. También pueden haber situaciones simplemente de desconocimiento y vamos al desconocimiento más simple, al uso del extintor. Entonces ahí debemos hacer una pregunta. ¿Todos los integrantes de nuestra familia saben usar un extintor? Esa es la primera pregunta. Y muy probablemente la respuesta va a ser no todos. Ahora, en el desconocimiento. Primero, por ejemplo, veamos, ¿cuál es el primer problema? Que no le sacan el seguro. Vamos a utilizar y no nos olvidamos que hay que sacar primero el pasador. La segunda, no le apunto a la base del fuego, le apunto a la parte más alta. Entonces, no va a ser mayormente efectivo. También la distancia a la que estoy con el extintor, que tiene que ser 8 pies, 2.40 metros. Si yo me acerco más, primero me expongo y no voy a ser efectivo. Si estoy más lejos, tampoco. Y también, finalmente, también el tema de que no debemos dar la espalda al fuego. Sí, no podemos retirar, tenemos que irnos hacia atrás y además tenemos que estar seguros de que el fuego se controló. Entonces, si yo no sé usar el extintor, que está ahí el elemento, que está cargado, que le han hecho el mantenimiento, que se ha revisado, pero no sé usar y no sé usar correctamente, entonces mi estrategia de seguridad contra incendios no va a funcionar. En conclusión de todo lo que hemos conversado hasta este momento, ¿qué es lo que me interesa que se lleven? Primero, la estrategia de seguridad contra incendios es específica. Quiere decir que cada empresa tiene riesgos propios y que los objetivos de seguridad contra incendios que haya definido también son propios de la empresa. Segundo, que la estrategia es una estrategia integral que va a incluir la gestión del edificio, la prevención de la ignición y la gestión del impacto del incendio. Y que no debemos olvidarnos de la importancia del factor humano, desde el diseño, la instalación, el mantenimiento y la operación. Entonces, con todo esto que hemos conversado, podemos contestar a la pregunta, ¿la seguridad contra incendios es una inversión o un gasto? Cuando yo hablo de inversión, de lo que quiera que sea, a mí me interesa obtener un beneficio que puede ser económico, de cualquier condición. Cuando yo hablo de gasto, pues no voy a obtener ese beneficio. Es como que yo voy a tener una membresía para el gimnasio. Si el objetivo es mejorar mi condición física, entonces ese es mi beneficio. Entonces yo invierto, pago mi membresía, invierto mi tiempo y obtengo el beneficio. Pero si yo tengo la membresía y no voy nunca, entonces se volvió un gasto. Entonces, la protección contra incendios se puede ver como una inversión si se va a recuperar el beneficio o puede ser un gasto si no se contempla lo que hemos conversado el día de hoy. Con todo esto, yo quiero agradecerles por haber participado en esta conferencia. Les agradezco mucho. Listo. Muchísimas gracias, Diana. Vamos a proceder a lo que son el tema de preguntas y tal vez alguna persona del público presente tiene alguna duda, pregunta o comentario, por favor. Y señorita Tatiana también de pronto, no sé si hay preguntas en el chat.
o en el live de Facebook. Ya. Ahí, por favor. Igual en el chat de Zoom no tengo ninguna pregunta. Bueno. Buenas noches. Es con respecto al personal. Se debería también preparar al personal desde el punto de vista con los argumentos que usted muy comedidamente nos explica para que el personal esté acorde a la idea clara de la clase que usted nos da, porque es realmente muy importante todos los argumentos que han sido explicados. Esa es la pregunta. Y buenas noches, en realidad usted tiene mucha razón, mucha razón. Una parte bien importante del tema de la seguridad contra incendios es cuánto conoce el personal. Mientras más capacitado se encuentra el personal, mejores resultados vamos a tener en este tema. Sobre todo es bien importante quitarnos todos esos mitos que a veces por desconocimiento mantenemos. Entonces, súper importante. Y una cosa, hay que entender, esta es la parte de la inversión que no cuesta tanto, la parte esta de capacitarle al personal y da a veces muy buen resultado más que una inversión muy grande en otro tipo de dispositivos o equipos. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Parece? No tenemos más preguntas, estimada ingeniera. De parte del Colegio de Ingenieros Químicos, Ambientales y Petroquímicos de Pichincha, la más calurosa. Grata, muchas gracias por todo y esperamos verles en otro próximo webinar gratuito. Me parece que la ingeniera igual para esta mención si puede dar sus datos y me parece que sí lo publicó ahí en la última diapositiva para cualquier consulta o duda que tengan acerca de estos temas que la ingeniera maneja. Ah, el correo electrónico dice que de pronto es un nombre. Sí, les comparto nuevamente aquí en la presentación para que lo vean en la otra diapositiva. Exacto. No sé si ahí se está viendo. Se está proyectando ahí. Eso ahí le pueden ver, drrealpe@outlook.com. Y ahí Sí, está mi número de teléfono. sí está claro. Así es. También el número telefónico. Sí, está ahí para cualquier consulta que tengan con mucho gusto. Listo. Una vez más, ingeniera Diana, muchísimas gracias por su excelente conferencia y esperamos tenerle un futuro en las nuevas ciclos de webinars andinos o también en el ciclo de la pequeña y mediana industria que se viene. Gracias a todas las personas que participaron y que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Una buena noche. Gracias. Buenas noches también. Muchas gracias a todos. Buenas noches.